Sí, ahora sí. Ahora sí, perdónenme. El capítulo que os voy a presentar habla sobre la identidad femenina y masculina y se pregunta si esta identidad es natural o no. El moderador antes ya ha avanzado cuál es mi posición, y no es que sea mi posición, sino que recojo lo que desde la psicología social y los científicos sociales han llegado al acuerdo, y es que efectivamente son los modelos del cuerpo y del alma, como yo digo en el título, a los que nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños están aprendiendo y son las que les están construyendo la identidad. El capítulo empieza con algo que parece una obviedad, y desde luego lo es, y es que las personas nacemos con un sexo biológico, hombre o mujer. Sin embargo, cómo se complica la situación justo a continuación, y todo el entramado de sentimientos, expectativas, estereotipos y prejuicios que se crean nada más haber nacido. En el capítulo pongo un texto de la escritora egipcia Nawal el-Saadawi, que es una doctora, una médica que tuvo que exiliarse precisamente por sus posicionamientos demasiado liberales y feministas en este sentido. Y ella explica su nacimiento, como es muy breve, se lo voy a leer a ustedes para ilustrar, y dice, es su autobiografía, dice: los muslos del recién nacido estaban apretados el uno contra el otro, con una fuerza que parecía casi sobrehumana. Era como si entre ellos se encontrara algo que tenía que ocultarse, algo que era el origen de la vergüenza. Pero los dedos de acero de la comadrona separaron un muslo del otro como si fueran las patas de un pollo, ansiosa por descubrir si el bien o el mal se escondía entre ellos. Por ser la primera en lanzar el grito de «Yuyu» si su mirada encontraba un pene, si vislumbraba el órgano sagrado otorgado por Alá solo a los machos, o bien ser la primera en bajar la cabeza, poner rostro solemne y quedarse tan silenciosa como los muertos si todo lo que podía encontrar era una fisura, esa infeliz obertura vaginal maldita en este mundo desde la pecadora Eva. Ningún yuyu de alegría escapó de la boca de la comadrona. Ningún párpado levantó mi madre para contemplar la cosa parida de ella esta noche. Yo, Nawal, era esa cosa. Como vemos, solo el silencio acompañaba el nacimiento de las mujeres en Egipto, pero es que cada cultura, también la nuestra, interpreta de manera diferente el hecho de nacer hombre o mujer según las características culturales. Y en este caso, en el capítulo, vamos repasando cómo cuando nace un bebé, sabéis que se le viste de manera diferente, pero no solo eso, también se ha observado que las relaciones que establecen con ellos y con ellas, sus madres, sus padres, las personas adultas, son diferentes en función del sexo con el que se nace. Esto lo que nos está diciendo es que desde que nacemos se está construyendo lo que va a ser el hecho de haber nacido mujer o el hecho de haber nacido hombre. A eso le llamamos género, a la construcción psicosocial del sexo. Por tanto, como que lo construimos, quiere decir que es aprendido, que es educado, y al mismo tiempo, como antes señalaba muy bien el moderador, significa que puede ser cambiado, también manipulado. Es decir, que todas las características emocionales, afectivas, que se supone a un sexo o a otro, son las que nuestra cultura les ha otorgado. Y aquí tengo que decir, para que mi amiga Montse Bosch no me lo recuerde después, como la otra vez, que cuando hablamos de esta cultura, estamos hablando de una cultura patriarcal, que lo que ha hecho ha sido dividir, según los sexos, una serie de características que se adscriben a unos o que se adscriben a las otras. Y teóricamente no pasaría nada si solo hubiera esta diferencia. Si dijéramos las mujeres son habladoras, cariñosas, organizadas, y los hombres activos, fuertes, emprendedores, bueno, podríamos decir, mira, es una diferencia neutra. Pero el problema es que no es neutra. El problema es que aquellas características, aquellos rasgos que se asocian a las mujeres tienen menor valor, tienen menor rango y menor reconocimiento social que los que se asocian a los hombres. Por tanto, la gravedad del asunto reside en que esta división no es neutra, está configurando una sociedad desigual. Y entonces, si yo estoy diciendo que la conducta de género es aprendida, ¿por qué nos parece innata?
porque en todas partes se dice es que las mujeres son así, los hombres son así. Bien, Victoria Sau ya explicó, y otros muchos pensadores y pensadoras, que cuando las cosas se repiten a lo largo del tiempo, y en este caso la estructura patriarcal y la división por género se mantiene desde hace siglos en nuestra sociedad, en otras sociedades es diferente, pero en la nuestra es así. Cuando algo se mantiene durante siglos, los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que es innato, puesto que siempre lo hemos visto así, y en nuestros padres lo hemos visto así, y en nuestros abuelos también. Por tanto, parece innato, pero en realidad es aprendido. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues de muchas maneras. Vosotros que sois profesores y profesoras lo sabéis. Por observación de conductas, por medio de el contacto físico y el contacto afectivo. Por ejemplo, entre los 1 y los 5 años se ha visto que las madres tratan, tocan y priorizan de manera diferente aspectos de los niños que aspectos de las niñas. Y eso todavía hoy, día 22 de noviembre, no estoy hablando de hace 10 años. Se estimula más a los niños táctil y visualmente, se les permite mayor irritabilidad porque inconscientemente se considera que ese es un signo masculino. Al mismo tiempo, hay todo el tema de los juguetes, que como sabéis son la forma de trabajar y de construirse simbólicamente cuando se es pequeño. Pensad que hacia los 2 años las niñas y los niños ya comienzan a saber cuál es su identidad. Comienzan a saber que su género les adscribe determinadas características. Por supuesto no lo saben expresar ni elaborar, pero ya lo viven así. Bien, ellos canalizan, como sabéis, sobre todo hacia los juguetes, toda su necesidad de construcción. ¿Y qué pasa? Pues que la división de los juguetes por sexo es igual o muy similar a la división en el mundo del trabajo que impera en estos momentos. Y bueno, no tenéis más que ir a un supermercado, sobre todo ahora cuando se acerca Navidad o se acercan los Reyes, y veréis todo el pasillo, el de las niñas, se visualiza fácilmente porque es de color rosa, tonos pastel, el pasillo entero. El de los niños es un poco más heterogéneo en ese sentido, pero son otro tipo de colores que en absoluto sea rosa, serán verdes o azules básicamente. Por eso son ya para distinguir, para que las niñas sepan hacia dónde tienen que ir, los niños también, pero es que luego las funciones de los juguetes están terriblemente diferenciadas por niños y por niñas, como bien sabéis. Y yo, por ejemplo, estuve buscando el año pasado desesperadamente un juego de química en el que en la portada saliera una niña, y no lo encontré en muchos supermercados porque no existía, solo había niños. En cambio, si buscábamos los de planchar, cocinar, incluso los de cantar, ahí sí que había niñas y de vez en cuando ponían un niño. Pero no así en aquellos de construcción, los que tengan que ver con la ingeniería, los que tengan... Bueno, esto yo sé que como lo hemos repetido tantas veces suena a pasado, pero es que no es el pasado. El Consell Audiovisual de Cataluña el año pasado revisó los anuncios en televisión de juguetes y descubrió que se había incrementado el sexismo, incrementado en los juguetes en el siglo XXI. Es decir, que ya sé que al haberlo oído tantas veces, a veces tenemos la sensación de que es que ya se ha conseguido la igualdad y que el sexismo ya no existe, pero lamentablemente no es así. Por otra parte, la exposición a la actividad es lo que los psicólogos y las psicólogas sabemos que influye directamente en las criaturas. Es decir, qué hace su papá, qué hace su mamá cuando están en casa. Y por mucho que es verdad que en algunos, sobre todo en algunos rangos profesionales, se han igualado el tipo de tareas, la forma de convivir, pero en la práctica sigue habiendo grandes diferencias, pues eso es lo que viven nuestros hijos. Yo pongo el caso de las autodescripciones. Soy profesora en la Universidad de Psicología. Psicología está en estos momentos absolutamente feminizada, lo cual tampoco es positivo para ninguna carrera. Siempre lo que mejor funciona son los equipos mixtos, como también se ha demostrado en muchos estudios, pero hicimos una autodescripción para ver cómo se consideraban las chicas de segundo curso, 19 años, 19-20, y después lo pusimos en una nube. Sabéis esto que ahora está de moda, que los conceptos más repetidos salen en grande, los menos en pequeño, etcétera.
Bueno, pues encontramos que este grupo de estudiantes de psicología, las palabras más repetidas, y esto es este año, eran empática, divertida, sensible, cariñosa, alegre y responsable. Son todas positivas, pero uno normalmente, lógicamente, tiene tendencia a poner aquellas características que son buenas, pero fijaos, no aparece ningún adjetivo como valiente o inconformista, rebelde, emprendedora, líder, confiada, segura de sí misma, mientras que cuando lo hemos hecho con grupos de chicos, muchos de estos adjetivos efectivamente han aparecido, con lo cual continúa habiendo una brecha, una diferencia importante, y no es casualidad que las mujeres sean muy minoritarias, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento. Claro, todo esto después conduce a que las mujeres se concentren en unas profesiones determinadas, que son además las que suelen tener peor sueldo, menos rango y menor reconocimiento social, efectivamente, y en cambio están infrarrepresentadas en aquellas profesiones relacionadas con la ciencia, la ingeniería, aquellas que conducen hacia el futuro, que son las que están realmente mejor valoradas socialmente. Tienen, por tanto, peores sueldos. Sabéis que en Europa todavía hay un 17% de diferencia en el sueldo entre hombres y mujeres, mayores contratos temporales, mayor pobreza. Bueno, sabéis que en este momento se habla del fenómeno de la feminización de la pobreza, porque 7 de cada 10 pobres que hay son mujeres. Incluso aquí en Cataluña, cuando hablamos de la renta mínima de inserción, que es esta renta que cobran las personas que no tienen ningún otro ingreso, el 60% son mujeres. Es decir, que todo esto responde seguramente a que ha habido una diferenciación, una socialización diferencial que conlleva aspectos de desigualdad. Y acaba el capítulo, por supuesto, profundiza en cuáles son todos estos puntos que he estado valorando. Acaba hablando de los modelos sociales. En el capítulo hago un repaso por la literatura infantil y juvenil. Pongo algunos estudios sobre los cuentos infantiles y qué es lo que están transmitiendo, tanto los antiguos como los modernos, y lo mismo con las revistas femeninas, incluidas las revistas de las niñas, que hace poco tuve ocasión de mirar una y me quedé, fascinada, aunque no en sentido positivo, porque continuaba estando La Bella Durmiente y Blancanieves en un póster enorme con el príncipe esperándola, es decir, repetimos los mismos roles. Lo mismo está ocurriendo con las relaciones afectivas, y este es un punto muy importante porque después conlleva grandes problemas en la vida. Las relaciones afectivas también responden a los modelos dominantes, no surgen espontáneamente de la naturaleza. En estos momentos, ¿sabéis el boom que supone la película de Crepúsculo? Sabéis que ahora, la semana pasada, se ha estrenado la segunda parte. ¿Sabéis cómo empieza la película de Crepúsculo? Que es una chica joven que se define a sí misma como torpe, sumisa, introvertida, y que se enamora de un vampiro que pasa a ser el centro absoluto y definitivo de su vida, con palabras textuales de ella. Pues empieza diciendo: nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. Así empieza Crepúsculo. Esto lo están viendo todas las preadolescentes y adolescentes de nuestro país, en la que ella se entrega de tal manera que no le importa que él le haga daño. De hecho, él la alerta de que puede ser peligroso, puede perder el control, y efectivamente en la película aparece primero una escena de máximo romanticismo, el amor en su máxima expresión en una boda, y después de la noche de bodas aparece ella desnuda, lo que en Estados Unidos se permite como desnudo, llena de cardenales en el cuerpo, que es una imagen, yo creo que terrorífica, porque efectivamente él no ha podido controlarse durante la noche, y ella dice: así todo, te amo. Entonces, nuestras adolescentes creen que esta es la forma de amar. Las mujeres es entregarse, aunque tengan que perder la vida,
Y los hombres, poseer, los celos, etc. Este es el mito del amor romántico que se ha transmitido de esa forma. Y la pareja exclusiva y posesiva está en la base de muchas relaciones de desigualdad y desde luego de mucho malestar e incluso en los casos más extremos de la violencia de género. Desde luego los psicólogos sociales han mostrado que las parejas que tienen relaciones igualitarias, sanas, que respetan la vida privada del otro, que se basan en un pacto de compromiso y respetan la afectividad que cada uno de ellos pueda tener, por ejemplo en relación a la amistad con otras personas, esas parejas son las duraderas, las satisfactorias y las que se construyen de una forma madura. Pero claro, estas relaciones sanas, nuestros adolescentes, ¿dónde las ven? Si todas las series de televisión están mostrando la típica pareja de toda la vida, en eso no se ha avanzado, los celos, la posesión, ahora el control vía WhatsApp, por ejemplo, que está dando muchos problemas entre WhatsApp, ya sabéis, en el móvil, que está dando muchos problemas entre los jóvenes. Bien, pues este, desde luego, es un punto clave. Tendríamos, por tanto, que modificar los contenidos en la socialización, modificar los roles en los modelos que mostramos, mostrar otro tipo de mujeres, mostrar mujeres fuertes, no dependientes, que triunfan en la vida, que son creíbles y respetadas y, desde luego, en mi opinión, premiar toda la diversidad de emociones, actitudes y comportamientos de niños y niñas, aunque no se ajusten al rol que teóricamente deben tener por el hecho de tener un género u otro. Y entonces yo no sé si me quedan unos minutos para propuestas al profesorado, que creo que es como habíamos quedado. El capítulo, por supuesto, profundiza en todos esos aspectos, pero a partir de ahí nos han pedido que comentáramos con todos ustedes algunas propuestas para intentar subvertir esta realidad, para cambiar el mundo, a ver si lo logramos. Les citaré algunas. En mi opinión, la primera, como profesores y profesoras que somos, es la autoconciencia. Y ya sé que parece extraño, pero es que no podemos influir de alguna manera si no sabemos en el fondo qué es lo que sentimos, qué pensamos y qué estamos transmitiendo. Es posible que pensemos que transmitimos una cosa y en realidad transmitamos otra, porque la deseabilidad social hace que pensemos sobre nosotros a veces más favorablemente de como luego somos. Es decir, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre nosotros mismos antes de saber qué transmitimos a los niños y las niñas que tenemos con nosotros. ¿Qué transmitimos, tanto verbal como no verbalmente? Por otra parte, ir a romper el género, pero cada día, cotidianamente, no a principio de curso. A veces a principio de curso se dice, pues vamos a jugar los niños con las cocinitas y las niñas pero luego ya se olvida, la dinámica cotidiana hace que esto no dure. Yo os propongo que practiquéis lo que se llama la regla de la inversión, que consiste en sustituir el sujeto femenino por el masculino y entonces ver qué ocurriría. Veréis que a veces salen cosas muy chocantes. Imaginaos, por ejemplo, que mañana La Vanguardia apareciera con un titular que dijera: los hombres catalanes cobran un 30% menos que las mujeres. Bueno, es que yo creo que se crearía una alarma general espectacular. Bien, cambiar el sujeto masculino por el femenino, tanto sea en las cosas que decimos como en las actuaciones, en los juegos, etcétera, la regla de la inversión suele dar buen resultado para ver si estamos rompiendo el género o no. Si nos resulta chocante, es que realmente ahí hay que trabajarlo. Yo os propondría también que, si tenéis niños y niñas en edad suficiente, hacer una nube de conceptos, como esta que yo os he explicado que hago en psicología. La podríais hacer quizás a principio del curso y después al final, para ver si ha habido, no sé, algún tipo de evolución, Es decir, preguntar cómo se consideran las niñas a sí mismas. Tendríais después, además, yo creo que un resultado valioso como grupo clase, claro, no individual, pero como grupo. ¿Cómo es ese grupo? Entonces, les podéis pedir que se definan con 4 adjetivos, por ejemplo, y entonces después, bueno, si se coloca en el ordenador hace ese trabajo de la nube, pero si no, se puede hacer a mano. Y sencillamente
Aparecen, como os decía, niñas que pongan la valentía, el riesgo, el emprender, la libertad como puntos fundamentales, y si no aparecen vamos a trabajarlo, y lo mismo al revés, qué es lo que ponen los niños y vamos a trabajarlo en clase. Otro aspecto es que por favor pongáis atención a los mensajes de los cuentos. Pongáis, quiero decir, pongamos. Todo esto me lo digo a mí misma y a todos los que además somos padres y madres, que desde luego es la familia es lo fundamental. Porque el hecho de que los cuentos sean modernos y tengan unas ilustraciones maravillosas no quiere decir que estén defendiendo la igualdad. Y os voy a leer un texto muy corto, un cuento que me trajo una amiga el otro día de su hija. Su hija va a un colegio progresista donde se defiende la igualdad y la niña venía con el cuento y a la madre, bueno, se le ocurrió leerlo. Se llama Una hormiga original y dice, es muy breve: una hormiga no se gustaba nada, pero nada de nada, y decidió hacerse cirugía estética. Le quitaron una pata, le hicieron la cabeza grande, le pusieron una antena parabólica y la pintaron de azul cielo, de manera que quedó hecha una preciosidad. Quedó tan guapa que era rara, muy rara. Las otras hormigas pensaron que era una hormiga extraterrestre y la expulsaron del hormiguero, pero ella era feliz, se sentía muy original. Este es el cuento. Yo creo que desde el psicoanálisis desde luego podríamos profundizar, pero imaginaos lo que se les está diciendo a las niñas. Si además es que lo dice tal cual, le quitaron una pata, le hicieron la cabeza grande, es que bueno, me pone la piel de gallina solo imaginármelo. Y ella era feliz, esa frase es definitiva. Os lo digo porque este es un cuento que ahora en Barcelona está en muchos colegios y en las bibliotecas de los colegios, y como es un cuento precioso, pues sabéis que ahora se hacen los cuentos que son maravillosos, pues podemos caer en la tentación de pensar que es lo más moderno que hay, lo más progresista, lo más, pues ya veis. Por tanto, tendríamos que leer cuentos o hacer role-playing o pasar películas donde aparezcan mujeres directivas, pero con roles de respeto y de autoridad, no como la del diablo se viste de Prada, por ejemplo, que es justamente, o la otra, no sé, aquella que se llama Acoso, con Michael Douglas, donde justamente, casi siempre el acoso es masculino, pues ahí, mira qué casualidad, el acoso es femenino y de una directiva. Es decir, mujeres directivas en donde haya respeto y autoridad. Mujeres científicas que hayan aportado grandes valores al mundo, mujeres ingenieras, mujeres mayores, eso es muy importante, mujeres ya de edad que sean sabias, porque ¿dónde tenemos las mujeres sabias? ¿Dónde están? ¿Quién las ve? ¿Las conocemos? ¿Las citamos? ¿Las explicamos en clase? Si ahora nos dicen, decid una lista de mujeres sabias, ¿cuántas se nos ocurren? Bueno, tenemos que mostrar, por tanto, ámbitos donde haya mujeres que puedan ser referentes de las niñas y de los niños, donde sean profundamente respetadas, donde no sean ridiculizadas. Por supuesto, hacer juegos de negociación, de comunicación, de asertividad, impulsando a las niñas a que hablen en público, a que se expresen, a que decidan, porque todavía ahora, incluso en la universidad, participan menos que los niños, aunque sean mayoría en las clases. Y yo propondría trabajar las relaciones afectivas sobre sus propios modelos. ¿Están todos y todas enamoradas de Crepúsculo? Pues veamos Crepúsculo, pero veámoslo desde una perspectiva crítica, mostrándoles qué es lo que eso significa. Y después busquemos novelas donde el amor sea fascinante y apasionado, porque si no, no capta a la juventud, pero desde el respeto más profundo. Es cierto que son difíciles de encontrar porque el modelo dominante, claro, tiene mucha fuerza. Por ejemplo, para preadolescentes yo diría El diario rojo de Carlota, de Gemma Lienas, que lo escribió a la vez que El diario rojo de Flanagan, que lo escribió Andreu Martín, en donde establecen, sabéis que Flanagan es un detective adolescente y Carlota es una adolescente, y ambos, los dos escritores, Gemma Lienas y Andreu Martín, lo escribieron a la vez, porque los dos se enamoran, cada uno tiene una saga, es decir, no tienen que ver, pero lo hicieron a propósito para mostrar una relación en igualdad. Bueno, pero claro, esto es muy poco, es decir, hay que encontrar mucho más. Yo animo a todas las personas que estáis aquí a que escribáis cuentos, poemas, películas, todo aquello que cambie y que muestre otros modelos que sabemos que existen. Ya, para finalizar,
siempre que en vuestros centros sea posible, impulsar programas de participación, de cogestión y de liderazgo. Eso tanto para las niñas como para los niños les proporcionará un futuro en el que ellos se sientan seguros y seguras desarrollando todos estos aspectos. Y es una manera la que creo que nosotros podemos desarrollar para romper el género y para realmente tratar de producir este cambio que me parece ya en estos momentos absolutamente necesario e imprescindible. Muchas gracias.